Vale, pues creo que ya estamos en directo, si me lo podéis confirmar. Buenas tardes a todos y a todas los que nos seguís desde el canal de YouTube de Equipo Europa. No sé si se me está viendo. Supongo que sí. Bueno, pues nada, yo soy Amanda Gómez. Junto con mi compañero Ricardo vamos a moderar este debate de hoy, que como sabéis vamos a hablar del 25 de noviembre. Hola, Ricardo. Muy buenas 25 de noviembre, violencias de género y marco nacional y europeo, marco jurídico nacional y europeo. Queríamos organizar esta jornada desde Equipo Europa con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y bueno, es un ámbito amplísimo, podríamos hablar y debatir de muchos temas, ¿no? Pero nos hemos querido centrar en el marco jurídico, sobre todo porque quizás sea una cuestión más desconocida, pero que obviamente tiene una incidencia muy importante a la hora de erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces va a ser de lo que hablemos hoy, ¿no? Y vale, para ello vamos a contar con 4 ponentes, entonces como no les queremos quitar mucho tiempo, vamos a ir presentándoles y les daremos paso. Pues primero nos presentamos nosotros. Yo me presento yo soy Ricardo Esteban. Soy estudiante de Administración de Empresas y Relaciones Internacionales en el Instituto de Empresa y voy a ser un moderador junto con Amanda en este día. Así que espero que todo el mundo le guste y nada, Amanda, preséntate y ya damos paso a los ponentes. Vale, pues muy rápidamente. Yo soy Amanda Gómez, soy miembro del equipo de igualdad de la Delegación de Madrid de Equipo Europa y bueno, soy estudiante en Sociología y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense. Vale, entonces damos paso a los ponentes. Hola. Hola María, ¿qué tal? Bueno, podemos dar paso ya a todos si queréis, así les voy presentando. Genial. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Vale, pues bueno, en primer lugar, muchas gracias por haber considerado y querido participar en esta jornada. Os voy a contar un poco a todos y a todas cómo vamos a organizar esta sesión de hoy. Entonces, la primera en participar va a ser María Torres. Ella es codirectora de la ONG Break the Silence. Seguramente tú nos puedas contar mejor, pero bueno, básicamente es una organización sin ánimo de lucro que trabaja para la lucha contra la trata de personas, ¿no? Entonces, María se va a encargar un poco de la introducción de esta jornada, sobre todo respecto al concepto de violencia de género y enmarcar un poco los tipos de violencia que sufren las mujeres. En segundo lugar, ya con esta base pasaremos justamente al marco jurídico, primero nacional. Para ello contamos con Antonio José Muñoz González. Él es abogado especialista en Derecho de Familia, Derecho Penal y Violencia de Género, por supuesto, y es profesor asociado de la Universidad de Zaragoza. Y luego ya, cuando ya hemos hablado del ámbito jurídico a nivel nacional, queremos centrarnos un poco también como Asociación Equipo Europa en el ámbito internacional y más bien europeo, sobre todo en lo que respecta a la plataforma de Beijing y el convenio de Estambul, concretamente. Y para ello contamos con las intervenciones de Beatriz Bonete e Inés Ayala Sender. Beatriz es socióloga, experta en género e investigación social, ha participado en la Fundación Mujeres y fue presidenta de la Federación Stop Violencia Sexual y, bueno, actualmente consultora, asesora en temas de género para entidades del tercer sector y el sector público. Inés Ayala Sender, como nos contaba, tiene una trayectoria política bastante larga también. Así, para poner de relevancia, pues ha sido diputada en el Parlamento Europeo en varias legislaturas, también participante en la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género. Y bueno, y actualmente, si no me equivoco, es concejala del Ayuntamiento de Zaragoza.
Así que, bueno, con esta presentación de ponentes y este planteamiento, cuando quieras, María, puedes empezar. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y sobre todo, quería, antes de comenzar, compartir que me parece sumamente importante por las estrategias y soluciones en contra de la violencia de género, porque a veces parece que en los discursos se queda todo un poco difuso y nos cuesta ver cómo se traduce todas estas cosas. Y hace 4 días tuve una experiencia personal que me remarcó la importancia de seguir luchando en este sentido. Y es que estaba volviendo a casa y vi a una pareja joven discutiendo. No me llamó la atención hasta que él rompió algo y empezó a gritar ya de una forma un poco más agresiva. Se estaba yendo y ella dijo, eres un maltratador. Entonces ya me sonaron las alarmas y me ofrecía a darle mi ayuda y me contó que unas horas antes le había pegado en la cara un puñetazo en la vía pública y que nadie había hecho nada para ayudarla. Entonces, ojalá llegue el día en el que mi sitio en esta mesa lo deje de ocupar yo y hablen todas esas mujeres a las que intentan silenciar. Y este tipo de cosas me recuerdan la responsabilidad que tenemos los representantes de estas personas o las voces, porque por el miedo o por otras circunstancias, por las amenazas o la coacción, ellas no pueden. Así que, bueno, eso quería decirlo para empezar porque me pareció súper impactante. Y dicho esto, comienzo con una definición del concepto de violencia de género más concreta que la he sacado de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer en el año 1993 y lo define como todo acto de violencia basado en la pertenencia al género femenino. Y aquí hago una pausa porque todo este tipo de conceptos tienen una carga ideológica y nos parece importante desde Break the Silence posicionarnos en algunas cosas. Y para nosotras la pertenencia al género femenino incluye a muchas mujeres trans que a día de hoy están siendo discriminadas por la sociedad y para nosotras también se incluye dentro del marco de violencia de género. Pero ya os digo, esto siempre tiene un punto de carga ideológica, así que está súper abierto al debate. Y retomo la definición: todo acto de violencia basado en la pertenencia al género femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Asimismo, me gustaría dar una visión un poco más holística en la que se explique que la violencia de género también tiene una expresión estructural y sistemática. La violencia sobre las mujeres constituye una violación de sus derechos humanos y es la expresión de la ruptura del derecho a la vida, la dignidad, la integridad física, moral, igualdad, la seguridad, la libertad, la autonomía y el respeto. Yo creo que no hay que perder la visión tampoco de esta visión más general, porque a veces no solo se traduce en actos concretos, sino en que todos somos responsables de esta violencia, la legitimamos de una manera u de otra. Y hay que incorporar también en el paraguas conceptual de la violencia contra la mujer todos los tipos de violencia de la que es objeto la mujer por ser mujer y sostener en consecuencias la tesis de violencia como un continuo. Esto lo que viene a traducirse es que ocurre de forma casi ancestral y que ha ocurrido en todas las etapas de la mujer, desde que nace hasta que muere, porque es un factor estructural y social. Quería contaros también que ha resultado ser un verdadero reto hablar solo del concepto de violencia de género, porque es un concepto amplísimo que tiene muchísimos grises y matices y generalizar en estos casos me parece un error. Así que trataré de ser, con el tiempo que tengo, lo más concreta posible para hablar un poco de las violencias que conocemos y que no conocemos tanto. Así pues, el tipo de violencia que mayormente conocemos es el que se produce en el seno de las relaciones de pareja o expareja.
Sin embargo, existen diversos tipos, como estaba diciendo antes, y es completamente comprensible que el más visibilizado sea este y tiene toda la estadística a su favor, pero me parece importante también hablar de otros que no están tan visibilizados y también son importantes porque representan vidas y no números. Y este foco tampoco creo que haya que perderlo nunca. Uno de los tipos de violencia que quiero hablar hoy es de la violencia en menores. La violencia de género en niñas y adolescentes es aterradora. 1 de cada 4 jóvenes asegura haber padecido violencia en los últimos 12 meses, frente a un 9,6% de la media para todas las edades. Es decir, un 25% contra un 10%. Es una barbaridad la diferencia que hay y que en los jóvenes cada vez empiezan en edades más pequeñas. En estos datos, desgraciadamente, los corroboro cada vez que voy a dar charlas sobre trata de personas, que es de lo que va la asociación, como bien dijo Amanda, en los institutos. Siempre hablamos desde la perspectiva de género y muchas chicas nos confiesan estar sufriendo violencia física, sexual o psíquica por parte de sus novios. Son muchísimas las historias que os podría contar que estas jóvenes nos han revelado. Y me gustaría contar sobre todo una de las más impactantes que de verdad que a día de hoy me sigue doliendo saber que esto está pasando. Es una chica de 15 años de Madrid que ella tenía la violencia de género tan normalizada que la estaba sufriendo en su propia relación de pareja y no estaba siendo consciente. Y la había normalizado porque ella, en su familia, el padre había agredido en diversas ocasiones de forma física y psíquica a su madre y ella había sido la responsable de parar estas agresiones. No contentos con que lo sufre en su familia y en su pareja, su novio la empezó a prostituir en contra de su voluntad, por supuesto, y tampoco, o sea, de verdad que intentamos hacer todo lo posible para poder llevar estos casos a los tribunales y los padres no quisieron y entonces se nos imposibilitó muchísimo la labor. Lo intentaron también desde el instituto y bueno, realmente fue súper, súper duro este tipo de cosas y esto me pasó hace 2 años, o sea que estamos hablando de hace nada. Y estas realidades están muy cerca de nosotros y no las vamos a ver si no entendemos el gran espectro de violencia que existe. Por eso repito que gracias por abrir este debate, porque me parece sumamente importante. La violencia entre los jóvenes también quiero destacar que es más sutil que entre los adultos y esto es un problema porque solo son capaces de identificarla en casos graves, como aparecen por ejemplo en los medios de comunicación y lo entienden como un descontrol pasajero, pero no como un problema de violencia de género como tal. Entonces, eso también dificulta mucho el contabilizar, el prevenir, etc. Y bueno, otra de las formas de violencia de género que yo creo que no se conocen tanto es para mí una de las mayores expresiones de la violencia de género, que es la trata de personas con fines de explotación sexual, en el que las mujeres representan el 95% de los casos de los que son víctimas. Mujeres y niñas, perdón. Y, por tanto, significa que nos educan a muchas mujeres para que nuestro cuerpo se pueda mercantilizar. Significa que nos educan a muchas mujeres para que se anule nuestra voluntad de las relaciones sexuales en la mayoría de los casos y se nos reduzca a objetos que se pueden comprar y vender. No estaríamos hablando de desigualdad de género si no ocurriera en todas las clases de la sociedad, pero desgraciadamente ocurre desde las más bajas hasta las más altas. A veces la trata de personas parece la gran olvidada dentro de las definiciones de violencia de género y como voz de estas mujeres que siento que soy, me veo en la obligación y en la necesidad de reivindicar la necesidad que se incluya dentro de las definiciones legales, o sea, está incluido, pero que se siga trabajando para que se siga incluyendo, porque nos cuesta mucho tener herramientas para que puedan denunciar, para poder hacer un juicio en condiciones, porque no tenemos herramientas legales a las que agarrarnos en la mayor parte de las ocasiones, porque solo el 1% de los condenados, o sea, el 1% de los
clientes o proxenetas es condenado. Entonces, esto es una de las cosas que también quería reivindicar ya que me dan este espacio. Y a menudo me preguntan que cómo es posible que no exista regulación para la trata de personas en España, y es que yo creo que no la concebimos como un problema sistemático contra las mujeres. Y partimos de la base de que ni siquiera la OMS, la Organización Mundial de la Salud, contempla una definición completa de violación. Es decir, la definición que da este organismo vincula la violación a la penetración, cuando existen múltiples formas de concebir este problema. Y entonces, cuando queremos hacer una denuncia, tanto en una situación de prostitución o cuando queremos acompañar a una chica que ha sido violada por su pareja, aunque no haya existido esta penetración, no se puede por este tipo de términos que no acaban de calar. Entonces yo creo que hay que seguir trabajando en estos conceptos pequeños, pero que de verdad que son muy importantes. Y bueno, también me gustaría hablar de las tendencias actuales de la violencia de género. No puedo hablar más de más tipos, de verdad que me encantaría porque hay muchísimos, pero bueno, sí que también consideraba importante que dentro de este espacio se consideren las tendencias actuales. Y es que están aumentando las formas de violencia dentro de las plataformas digitales, como es lógico, desgraciadamente. No estoy hablando solo de las que ya conocemos, como el control sobre las redes sociales, el WhatsApp o este tipo de cosas, sino de esta creciente tendencia a grabar contenido pornográfico dentro de un contrato tácito de intimidad que posteriormente es utilizado como elemento de extorsión. Esto lo que quiere decir es que se utiliza un vídeo o una fotografía de una mujer o de una pareja teniendo relaciones sexuales en las que ambas partes han decidido mantenerlo en la intimidad, y una de ellas, o sea, normalmente el hombre, utiliza esto después para conseguir lo que quiere a través de la extorsión. Y lo más curioso es que lo habitual es que ella sea la llamada guarra por haberlo grabado, pero nunca se habla de él. Y además se menciona que si no quieres que lo publiquen, ¿por qué lo grabas? Vale, aquí vemos 3 elementos de distorsión donde el problema siempre es ella, que en realidad es la víctima de la extorsión, pero nunca él es el problema por difundirlo y por extorsionar. Y además, también hablando de plataformas digitales, quería hablar de la nueva plataforma OnlyFans, que también está abierta al debate, pero están siendo utilizadas y tienen una facilidad enorme los menores de acceder a ella y de publicar contenido. Esto me parece peligroso porque este contenido se puede utilizar como forma de violencia contra los menores por parte de pederastas y pedófilos. Y la facilidad de verdad que tienen de acceder a estas plataformas y la poca prevención que hay sobre los riesgos que existen en publicar fotos en Internet en general, me parece realmente un problema, sobre todo por los menores. Y no solo eso, sino que además se está utilizando por grandes explotadores sexuales, por grandes empresas que utilizan a las mujeres para la explotación sexual, y por tanto se legitima esta violación de los derechos humanos. Y no, o sea, básicamente no quiero decir que haya que eliminar esto, ni muchísimo menos, pero sí que creo que hay que prevenir mejor los riesgos a los que estamos sometiendo a nuestros jóvenes y a las mujeres. Y termino con una frase de Hannah Arendt, que los actos fueron monstruosos, pero el responsable, al menos el responsable efectivo que estaba siendo juzgado en ese momento, era totalmente corriente del montón, ni demoníaco ni monstruoso. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta, luego la respondo sin problema. Vale, pues muchísimas gracias, María, por tu intervención. Creo que nos sirve bastante para tener una base y seguir entendiendo esta problemática y el porqué de este 25N. Creo que ha sido muy interesante tu ponencia y, bueno, pues nos da la base para seguir hablando de este marco jurídico que os proponíamos al principio. Entonces, con ello quiero dar paso a Antonio José Muñoz González,
que nos va a hablar del marco jurídico nacional y qué se está haciendo para erradicar todos estos tipos de violencia de los que hablaba María. Así que, Antonio, cuando quieras. Sí, hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, antes de iniciar mi presentación, quería dar las gracias al equipo Europa por haber pensado en mí para daros estos breves conocimientos sobre la legislación española aplicada a la violencia de género. Y simplemente quería expresar lo agradable que me resulta, o la sorpresa tan agradable que me ha llevado de ver gente tan sumamente joven como los componentes del equipo Europa y como incluso María, que me ha precedido, que se preocupan por este tipo de cuestiones y que le quitan la razón, ¿no?, a aquellas personas que ponen de manifiesto, bueno, pues que la juventud de hoy en día en este momento no tiene valores, cuando es todo lo contrario. Existe juventud como la juventud que forma parte del equipo Europa, o como María, o como otros muchísimos chicos y chicas jóvenes que están preocupados por esta y otras materias que son de interés para nuestro futuro como sociedad. Y por eso, pues desde aquí, desde lo que vemos esto desde algo más de distancia en el tiempo, daros las gracias. Bien, yo voy a hablaros de violencia de género a nivel nacional y la legislación española a los delitos cuyas víctimas son mujeres, y especialmente quiero hacer referencia a esa peculiaridad que tiene la legislación española, que es el tratamiento asimétrico desde el punto de vista penal de comportamientos que inicialmente pueden ser iguales. Voy a apoyarme en una presentación que voy a intentar proyectar. Luego que vean los modeladores que me indiquen si se ve adecuadamente la presentación. Y bueno, pues en el momento en que esto sea así, pues yo empiezo. Bien, quiero hablar de violencia a nivel nacional y de legislación española, como decía, de los delitos cuyas víctimas son víctimas de violencia de género, porque es una cuestión que, como digo, ha sido polémica. Ha llevado, como ahora veremos, en ciertas ocasiones a pronunciarse por los más altos estamentos judiciales españoles, que es el Tribunal Constitucional, en relación a la constitucionalidad de ese tratamiento asimétrico, de ese tratamiento distinto, a comportamientos distintos en función si el sujeto activo del tipo penal era mujer, era hombre, y en función del que la víctima fuera también mujer o fuera también hombre. Bien, tenemos dos normas fundamentales que ya tienen unos años. Parece que fue ayer, ¿verdad?, cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 1/2004 de 21 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género, la Ley de Violencia de Género, que es conocida habitualmente y que supuso la reforma, entre otras muchas cuestiones, de cuestiones sociales, de cuestiones asistenciales, pues supuso la reforma de tipos penales en vigor hasta el momento, introduciendo ese criterio de asimetría en el que luego me voy a detener. También está el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y violencia doméstica, el Convenio de Estambul, conocido coloquialmente, que bueno, pues es un convenio del año 2011, pero que no fue ratificado por España hasta fechas tan recientes como el 1 de agosto del año 2014. Quiero detenerme un poquito aquí en los antecedentes, quizá algo que muchos de vosotros por edad pues no habéis conocido, pero hasta no hace muchos años la violencia de género dentro del ámbito familiar, dentro del ámbito de la pareja, dentro del ámbito del matrimonio, era entendido como un asunto familiar que debía de resolverse en el ámbito privado. No era extraño que cuando una mujer llena de marcas de golpes por parte de su marido acudía a una comisaría o a un puesto de la Guardia Civil a denunciar esa agresión, esas lesiones, era despachada con cierta condescendencia por parte de los agentes de la autoridad, que le ponían de manifiesto que eran cuestiones privadas en las que ellos poco o nada tenían que decir y que tenía que resolverse dentro del ámbito privado, y por lo tanto la ley no entraba a conocer de ese tipo de cuestiones. Bien, hubo un punto de inflexión ante este comportamiento que hoy se nos presenta como algo, ¿verdad?, escandaloso, el que no sea derecho público, el que no haya interés público en el que una mujer no sea agredida, ya no por parte de nadie en concreto, sino por parte de su esposo, de su pareja. Hubo un punto de inflexión que a mí siempre me gusta recordar, que es, quizá los más jóvenes no habéis oído hablar nunca de ella, pero es Ana Orantes. Ana Orantes fue una mujer del sur de España, una mujer andaluza,
que acudió a un programa de estos de televisión. Yo no soy consumidor de este tipo de programas, pero un magazine de testimonios, de entrevistas, en el que puso de manifiesto el infierno que vivía con su marido desde hacía muchísimos años. Y bueno, pues hasta ahí había llegado y lo puso en conocimiento. Esto que es proyecto hace referencia a cuando se cumplían 20 años de esas manifestaciones de Ana Orantes públicas en televisión, manifestando, como digo, bueno, pues esa vida matrimonial, esa vida marital que suponía para ella un infierno. A los 15 días, Ana Orantes fue quemada viva por su marido tras denunciarla por televisión por maltratarla. Concretamente, esta noticia, como veis, es el 18 de diciembre de 1997 y fue uno de los hijos de Ana Orantes quien encontró a su madre aún viva, atada a una silla, quemada cuando volvía del colegio. Este fue el Rubicón, la gota que colmó el vaso y que hizo que se pusieran en marcha muchas iniciativas sociales para intentar parar la sangría que era el hecho de que todos los días o casi todos los días o casi todas las semanas una mujer muriera a manos de su marido, a manos de su pareja en una relación de violencia de género que hasta entonces no tenía un tratamiento distinto que cualquier otro tipo de agresión. Y con ello, pues diríamos, se puso en marcha una serie de modificaciones con carácter previo a la ley orgánica del año 2004. Fijaos lo que os estoy diciendo, lo de Ana Orantes ocurrió en el año 1997 y no fue hasta el año 2004 cuando se promulgó, se publicó, entró en vigor la ley que protegía específicamente a las mujeres de esta lacra que es la violencia de género. Hay legislación del año 89, modificación del Código Penal que introdujo la violencia intrafamiliar pero solamente con carácter habitual. El Código Penal de 1995, el nuevo Código Penal, estableció el delito de maltrato habitual en el artículo 153 y una falta de malos tratos que se saldaba con una multa en el artículo 617. Se volvió a modificar el Código Penal en el año 1999 en materia de protección a las víctimas y también se modificó la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se creó el instrumento de la Orden de Protección en el año 2003 y, bueno, pues hubo unas medidas concretas de seguridad ciudadana y violencia doméstica en el año 2009. Es decir, poco a poco fue goteando determinada legislación hasta que en diciembre del año 2004 entró en vigor esta ley integral de protección a las víctimas de violencia de género que, bueno, pues que también bebía un poco del Convenio de Estambul, aunque, como digo, su promulgación fue mucho más tardía, o su suscripción por el Estado español fue mucho más tardía. ¿Qué es lo que, desde el punto de vista penal, porque, como digo, la Ley Orgánica 2004 toca muchas materias, pero desde el punto de vista penal, desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista de lo que hacemos los operadores jurídicos que estamos implicados en la materia de violencia de género, la Ley Orgánica 1/2004 lo que hace es introducir figuras agravadas destinadas a proteger de modo específico a la mujer. Pero no penséis que esto es la solución a todos los problemas de violencia contra la mujer, porque lo que hizo la ley es establecer medidas para la corrección de desigualdades, pero solamente restringidas al ámbito de la relación matrimonial o de la relación análoga a la matrimonial. Y en esos casos, solamente en esos casos y no en otros, como nos ponía de manifiesto María en su intervención, impone respuestas legislativas, respuestas penales desiguales para situaciones caracterizadas por la desigualdad social y no sexual. Que nadie os engañe. La Ley Orgánica 1/2004 y todas las medidas que agravan la pena de un varón que comete un delito violento frente a una mujer no se caracterizan por una desigualdad sexual. No hay razones de desigualdad por razón de sexo. Es una desigualdad por razones estrictamente sociales, como las que intentaré entrar un poquito más en profundidad un poquito más adelante. Discriminación de género es algo distinto a discriminación por sexo. Son conceptos completamente diferentes. Consideramos digno de protección la desigualdad de roles sociales, distinguiéndola, por lo tanto, de cualquier discriminación por razón de sexo. Es evidente que hombres y mujeres no son iguales, son distintos por razones de sexo, distintos por razones de fisiología, distintos por ese papel biológico que desarrollan en la vida. Pero eso no quiere decir que tengan que tener
también desigualdad en los roles sociales que cada uno de ellos interpretan. Esa es la razón de esta desigualdad punitiva en el Código Penal y en las normas procesales que establecen ese mayor nivel de protección a la mujer. La desigualdad que viene dada por razones históricas en los roles sociales. Yo muchas veces digo que yo, por la edad que tengo, que ya sobrepaso los 50 años, pues yo he tenido una educación machista en la cual a mí se me enseñó desde pequeño que las mujeres tenían que desempeñar determinados papeles sociales, determinados roles sociales, y los varones tenían que prestar otro tipo de papeles o otro tipo de roles sociales. Y el intercambio de roles pues se consideraba como algo anómalo, algo poco deseable. Con esa educación es con lo que tenemos que terminar. Y yo, muchas veces me preguntan cuál es la solución hacia la violencia de género. Las normas que hay en el Código Penal, el Código Penal es un librito en el que hay escritos castigos. Simplemente es eso, castigos. Y los castigos no sirven para solucionar los problemas. Sirven para castigar determinadas conductas que vulneran los principios que hay establecidos en ese librito que se llama Código Penal. Pero lo que nos tiene que preocupar es no tomar la medicina cuando tenemos la enfermedad, sino no contraer la enfermedad. Y para no contraer la enfermedad, lo más importante es la formación desde la más tierna infancia en igualdad de esos roles sociales que tienen que desempeñar los hombres y las mujeres. Desde la escuela, en la educación básica, en la universidad, en los estudios postuniversitarios, en las empresas, en cualquier tipo de lugar en los que haya que prestar algún tipo de formación educativa, hay que hacer una igualdad, una educación en igualdad, explicando que esos roles sociales que tienen que interpretar hombres y mujeres tienen que ser exactamente iguales con independencia de esa diversidad biológica por razón de sexo, que es evidente que nadie con su sano juicio puede negar. Por lo tanto, se ponen en marcha con esta ley medidas de acción positiva destinadas a favorecer a aquellas personas que sufren desigualdad injusta y a eliminar, que no lo hemos conseguido, o a minimizar los efectos de esa desigualdad social que pervive a día de hoy en las mujeres. Por lo tanto, entendemos asimetría penal en los delitos de violencia de género como aquellas penas que penalizan conductas similares, pero que lo hacen de manera más agradada al varón que a la mujer en igualdad de circunstancias. Es decir, el caso paradigmático es la agresión mutua entre varón y mujer, de manera que penalmente es más grave la agresión del varón hacia la mujer que el de la mujer hacia el hombre. ¿Por qué? Porque se considera que los atributos construidos socialmente por los que se consideran apropiados para los hombres están favoreciendo de alguna manera este tipo de comportamientos violentos hacia la mujer. Bien, hay una sentencia del año 2008 que de alguna manera explica esta sanción mayor a hechos más graves, porque se trata de algo razonable, porque persigue incrementar la protección de la integridad física, psíquica y moral de las mujeres en el ámbito de la pareja en la que están evidentemente insuficientemente protegidas. El concepto de perspectiva de género del Código Penal, a los abogados, a los jueces, a veces utilizamos palabras en latín, ¿verdad? Se basa en el favor aequalitas o el favor equalitas, que no hay que confundir con el favor mulieris. Aquí lo que se trata es de legislar favoreciendo la igualdad entre hombre y mujer, y no hay que confundirlo con legislar a favor de las mujeres. Que nadie os engañe, que nadie os diga que la legislación es una legislación que discrimina al hombre, sino que es una legislación que lo que favorece es la igualdad entre hombres y mujeres, Inés os los puedo explicar mejor, pero que es la razón fundamental del feminismo. El feminismo no busca la supremacía de nadie sobre nadie, busca simplemente que mujeres y hombres tengan un desarrollo en igualdad de condiciones en la sociedad. Por lo tanto, esta sentencia del Tribunal Supremo del año 2018, del 24 de mayo, establece que hay que llevar a la sociedad, hay que enseñar a la sociedad a rechazar conductas que intentan justificar esta desigualdad entre hombres y mujeres como algo normal, como algo socialmente como aceptable, cuando es todo lo contrario. Lo que tiene que contar con nosotros es la mayor repulsa y intentar penar en la medida de lo posible estas conductas de acuerdo con las normas
que tenemos establecido en las normas procesales penales. Bien, esta anulación de defensa hace que tengan que actuar los tribunales con lo que se llama una perspectiva de género ante la forma de ocurrir los hechos del hombre sobre la mujer. Y como digo, nos quedamos con el problema de que esta normativa, de momento, a día de hoy, solamente ampara conductas restringidas al ámbito de la relación matrimonial o la relación análoga a matrimonial. Es decir, como nos decía María, quedan fuera de esta protección, de esta desigualdad punitiva, aquellos casos en los que no existe esa relación matrimonial, algo de cualquier modo inexplicable, porque debería de aplicarse a cualquier delito que sufriera una mujer por el hecho de ser mujer. En Aragón tenemos una ley que protege los derechos de las mujeres con independencia de quién sea el agresor, siempre y cuando el hecho delictivo se cometa por esa consideración de ser mujer. Es decir, si estamos ante un delito, una agresión sexual, esta mujer tendrá determinadas ventajas que le permite la legislación aragonesa y, sin embargo, en la legislación penal no existe ningún tipo de agravante, salvo uno de que voy a pasar muy por encima de él, que sería el agravante de género. No existe ningún agravante por el hecho de que se esté cometiendo un delito frente a una mujer, y el delito paradigmático es el delito de violencia sexual, por el hecho de que la víctima de ese delito es mujer. Hay pongo aquí una fotografía de este magistrado del Tribunal Supremo, lleva ya algunos años, pero bueno, yo lo seguí muy de cerca cuando accedió al Tribunal Supremo, porque ya en la Audiencia Provincial de Madrid, donde formaba parte de la sala que conocía de los recursos en materia de violencia de género, pues ya me llamaba la atención sobre esa especial sensibilidad que tenía hacia la mujer en ese tipo de delitos. Y fue el que justificó la asimetría penal, porque hasta hace poco había tribunales que especificaban, o había audiencias provinciales que especificaban que era necesario probar ese ánimo machista en la agresión para considerar que se podía castigar de una manera más grave al varón en la legislación española por cometer un hecho frente a su mujer, a quien es análogamente igual a su esposa, y no hacer lo mismo en el caso contrario, que fuera la mujer la que era sujeta activa del delito frente al varón. Vicente Magro, en su sentencia de 2018, pues dice que no hay que exigir que se pruebe una especial intención de dominación del hombre sobre mujer, que se sobreentiende que hay una agresión de una mujer de un hombre respecto de una mujer en el ámbito de la pareja tiene un componente machista que ha de ser castigado. Y no se necesita prueba sobre esa cuestión. En definitiva, la legislación española, hoy por hoy, a mí me parece una herramienta adecuada y como conclusión a mi ponencia, querría manifestar que lo que importa, y repetirlo, porque no me cansaré de repetirlo, que lo más importante es la formación en igualdad de las generaciones, de las nuevas generaciones, incluir esta formación desde la más tierna infancia, porque las herramientas, como podéis ver, las tenemos. Polémicas para ciertos partidos, polémicos para ciertas plataformas sociales, porque entienden que se está discriminando al varón cuando os he explicado claramente que no es así, pero por lo tanto tenemos las herramientas, los operadores jurídicos tenemos las herramientas suficientes para castigar este tipo de comportamientos. Lo que tiene que darse es que no se den estos comportamientos y que, por lo tanto, no tengamos que tener una norma especial que castigue estas desigualdades entre mujer y hombre por razones sociales, no por razones de sexo, y caminemos todos juntos hacia un futuro en el que dentro de unos años no tengamos que celebrar un día 25 de noviembre como Día Internacional de la Violencia contra la Violencia de Género y que este día 25 de noviembre pase desapercibido como un día más. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, pues quedo a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. Estupendo, vale, no se
No se me estaba escuchando, perdón, repito. Le está dando las gracias a Antonio por su ponencia. Decía que me parece muy interesante, dado que además quizás se nos haga un poco desconocido el ámbito jurídico, ¿no? Comparto tu visión sobre la necesidad de la formación y la sensibilización en este aspecto y que, bueno, cualquier cosa que se haya quedado en el tintero, que estoy segura que hay muchas cosas, pues las podremos debatir después en el debate. Aprovecho para recordaros que podéis poner todas vuestras consultas y preguntas en los comentarios y, bueno, también eso, cualquier comentario o intervención que queráis hacer, ya que no podéis interactuar con nosotros, ¿no? Entonces, con esto doy paso a Beatriz Bonete, que yo creo que nos va a dar una visión muy interesante de la perspectiva europea y, sin duda, aunque no sea del marco jurídico, pues creo que tu visión como socióloga puede ser muy, muy interesante, ¿no? Así que cuando quieras, Beatriz. Muy bien, pues muchas gracias, Amanda, muchas gracias al equipo Europa por invitarme a esta jornada. Voy a compartir una presentación. Me decís si la veis. Aquí está. ¿Se ve bien? ¿Hola? Se ve, Beatriz, perdona, te decía, se ve. Bueno, pues empiezo. Bueno, como ha dicho Amanda, yo voy a encargarme de hablar de la violencia de género, ¿no? Y subimos un poco el ámbito después de ver la dimensión nacional que ha explicado muy bien Antonio. Y yo me voy a referir a ámbito europeo, pero subiendo un peldaño más voy a coger perspectiva internacional para hablaros en concreto de la plataforma de Beijing, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la plataforma de Beijing, que nace de una de las conferencias mundiales de la mujer que organizaba y organiza la ONU. En este caso fue la cuarta, en el año 1995, y fue muy interesante porque estableció un marco de análisis, pero también de intervención en temas de igualdad de género que sigue teniendo mucha repercusión hasta entonces. Por hacer un poco de introducción, las conferencias mundiales de la mujer que se promovían y se celebraban desde Naciones Unidas, el objetivo era situar la igualdad de género en el centro de la agenda de la política mundial. La primera fue en Ciudad de México en el año 75, coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer, y luego vinieron varias, ¿no? Copenhague en el 80, Nairobi en el 85, Beijing en 1995, que es la que hoy vamos a explicar. Después de Beijing ha habido varias más conferencias y luego ha habido revisión y evaluaciones de lo que fue la plataforma y la declaración de Beijing, que es la que os voy a compartir hoy. Os he copiado el principio del acuerdo, ¿no? del informe que salió de esta primera conferencia de Ciudad de México, ¿no? que como os he dicho, coincidió con el Año Internacional de las Mujeres en 1975. Lo he copiado tal cual porque me ha hecho mucha gracia además que estuviera casi en máquina de escribir, ¿no? Y básicamente lo que dice es, somos conscientes de los problemas de las mujeres, somos conscientes de que las mujeres constituyen la mitad de la población y que sus problemas son los problemas de la sociedad en general, ¿no? Esto es un punto importante y lo vamos a ver durante toda la explicación ¿no? que os voy a compartir sobre la plataforma de Beijing, porque ya empezamos a ver cómo los problemas de mujeres no son solo problemas de mujeres, sino que son problemas que afectan a la sociedad. Y lo que dice este comienzo del informe que salió de la conferencia de Ciudad de México es que cualquier cambio que afecte a las mujeres en lo económico, político y social debe ser objeto de intervención integral, y eso significa que lo que se debe perseguir es la transformación desde las estructuras y las actitudes que lo que esconden en esta desigualdad de género, ¿no? que vemos, que ya empezamos un poco a abrir el dimensionamiento de lo que es la desigualdad de las mujeres, para no centrarlas solo en las mujeres y centrarlas en la división, ¿no? y en las diferencias, relaciones históricas en función del género. Otra cosa interesante, en esta conferencia primera de Ciudad de México participaron 133 gobiernos por un lado, y luego hubo un foro paralelo en el que 6.000 representantes de ONGs se reunieron
¿no? De forma simultánea. ¿Cuál es lo interesante de la conferencia de Beijing del 95? Una de las primeras cosas que quería resaltar para contaros hoy, pues que por primera vez el tejido asociativo es el protagonista. En esta conferencia, las entidades y los representantes de ONGs que acuden a la conferencia están incluidos, digamos, en la discusión global. No hay dos foros paralelos, ¿no? En este caso, la conferencia, ¿no?, se convierte en un encuentro mundial no solo de delegaciones oficiales o instituciones, sino de un gran número de feministas y organizaciones de mujeres. Y eso tiene mucho que ver con lo siguiente que os enseño, que de nuevo es ese principio del informe que salió como resultado de la conferencia de Beijing, que dice: reconociendo las aspiraciones de las mujeres en el mundo entero y tomando nota de la diversidad de las mujeres y de sus funciones y circunstancias, me detengo aquí para comentaros que en el momento en que en una conferencia, en una de las conferencias mundiales de la mujer, se incluye las ONGs, se incluye también la diversidad que las mujeres traemos, ¿no?, a las discusiones, ¿no? Mientras son delegaciones y son representantes, esa diversidad se ha diluido un poco más porque al final, ¿no?, tenemos personas que representan políticamente o institucionalmente a las mujeres o a áreas específicas de trabajo. Pero aquí, al incluir a las ONGs, de alguna forma, aunque sea indirecta, están incluyendo toda la diversidad de mujeres que existe, no solo a nivel territorial, sino, ¿no?, y si lo miramos desde una perspectiva más interseccional, incluyendo a diferencias como en lugar de nacimiento, circunstancias sociales y económicas, bueno, en fin, todo lo que puede hacernos diferentes, ¿no? Y luego dice una segunda cosa muy, muy importante, que es haciendo honor a las mujeres que han allanado el camino. Por primera vez también se da, digamos, ¿no?, se concede a las mujeres feministas, ¿no?, que han empezado esta lucha y que han llevado la lucha hasta un nivel institucional mundial, de que se celebren estas conferencias que, digamos, orienten y obliguen a los diferentes países que participan al cumplimiento de unos puntos básicos para trabajar por la igualdad de género, se reconoce esa labor, ¿no?, que también es muy importante. La plataforma de Beijing se centra en 12 áreas de actuación. Os la pongo aquí. Por supuesto, ¿no?, yo os invito a que podáis leer tanto el informe de la propia conferencia como las evaluaciones y las revisiones posteriores que hubo a los 5 años y en las plataformas de acción que han ido a los 5 o 10 años de revisión hasta llegar al día de hoy, que se sigue revisando y evaluando. Pero básicamente son, ¿no?, mujer y pobreza, educación, capacitación de la mujer y salud, violencia contra la mujer y conflictos armados, mujer y economía. Metemos también ejercicio de poder y adopción de decisiones, todo el tema de mecanismos institucionales para el adelanto, ¿no?, y para promover la participación de la mujer, derechos humanos, mujer y medios de difusión, mujer y medio ambiente y niña. Como veréis, recoge de forma integral eso ya que se anunciaba en la conferencia de Ciudad de México del 75, la primera de ellas, ¿no?, en el que cualquier intervención a nivel mundial, desde, ¿no?, en este caso desde Naciones Unidas, para equiparar los derechos de las mujeres a los del hombre, tenía que ser una intervención de forma integral, ¿no? Como veis aquí, está abarcando muchísimos temas. Yo lo que quería contaros, porque para no entrar mucho en detalle del propio contenido, que es súper interesante, y de nuevo os invito a que lo leáis, ¿no?, para que veáis todas las acciones que se tomaron en esta conferencia, era destacar qué es lo que aporta de nuevo esta plataforma de Beijing. La primera de todos es un instrumento que además lo ha mencionado Antonio y que supongo que conoceréis, que es el Gender Mainstream, o cómo introducir la perspectiva de género de forma transversal a cualquier actuación o intervención que se haga en materia de género. ¿Qué significa la transversalidad de la perspectiva de género? Pues es incorporar la sensibilidad de género como una herramienta para el diseño, ejecución y evaluación de todas las políticas públicas. Y aquí he subrayado dos cuestiones que parece que se contradicen, pero no lo son. La perspectiva de género tiene que ver con esa sensibilidad, que eso significa que en cualquier acción, en cualquier actuación política, programa, proyecto, cualquier cosa que hagamos, tenemos que ser sensibles a saber cómo es el impacto de esa actuación en mujeres y hombres, ¿no?, para
es una sensibilidad, ¿no?, que suena como algo sentido, pero lo que tiene por detrás es decir, ¿no? Muchas veces las feministas hablan de lo que son las gafas violetas, ¿no? Que te pones esas gafas y ya ves todo como con esa óptica, ¿no? Cualquier cosa que veas tienes incorporada esa sensibilidad, que al mismo tiempo, afortunadamente, es una herramienta que nos ha permitido establecer indicadores. ¿Por qué? Porque podemos medir cómo va esa evolución en un entorno determinado donde aplicamos una política. Ver si estamos evolucionando favorable o desfavorablemente, identificar por qué no y poder, ¿no? Pues Antonio ha comentado lo de medidas de acción positiva, pero luego otro tipo de medidas que hagan que podamos realmente reorientar las acciones. Entonces, es interesante estos dos conceptos que parecen como diferentes, sensibilidad que suena algo sentido y herramienta que suena algo muy, muy tangible, pero forman parte del mismo instrumento. La transversalidad de la perspectiva de género es ser sensible a cualquier desigualdad de género que se presente en cualquier dimensión y que podamos convertir y que hemos podido convertir afortunadamente en una herramienta que nos ayude a medir esa desigualdad. Otra cosa que aporta la conferencia de Beijing y que es muy interesante es esa plataforma de acción se convierte en sí misma en una agenda para el empoderamiento de las mujeres. Es el tiempo en el que empezamos a hablar de el empoderamiento y hay dos objetivos en esta agenda. Una es, por supuesto, eliminar los obstáculos que dificulten la plena participación activa en todas las esferas de vida pública y privada, no solamente vida pública, mediante ¿no?, en pie de igualdad, ¿no? Pero por otra parte, también volvemos a incluir este análisis de género para decir, pero esto no solamente hay que eliminar los obstáculos que dificulten la participación de las mujeres, sino que además tenemos que incluir a la otra parte de la población y incluimos el principio de que mujeres y hombres deben compartir el poder y las responsabilidades, fijaos, en el hogar, en el lugar de trabajo y en la comunidad nacional e internacional, hablando en otro nivel, ¿no? O sea, aquí lo importante es que incluimos esta perspectiva de género, lo que hace es incluir a los hombres como copartícipes de tanto del problema como de la solución de la igualdad de género, al mismo tiempo que reconocemos los ámbitos público y privado como dos ámbitos en los que hay que participar en igualdad, ¿no? No solamente, ¿no? Y lo sabemos, ¿no? Porque pues por estudios, estadísticas y porque también lo vivimos, ¿no? No solamente que las mujeres tengan que estar en el espacio público sabiendo que tienen que estar también en el privado, sino que los hombres se incorporen a ese otro espacio del que han estado excluidos y que tienen que, para que en ambos ámbitos la participación sea equilibrada. ¿De dónde viene esta evolución? Desde la primera conferencia a la conferencia de Beijing, en el que se introduce en perspectiva de género y el empoderamiento. Pues en esos años se empieza a hablar a nivel internacional, sobre todo desde la cooperación internacional, de un concepto que es el desarrollo humano, ¿no? Que es como un nuevo enfoque de desarrollo en la agenda internacional. Esto que siempre se habla, que a lo mejor lo habéis escuchado alguna vez, las personas que a lo mejor hayáis trabajado o conozcáis el ámbito de la cooperación internacional seguro, ¿no? Lo de no dar de comer, sino enseñar a pescar, ¿no? O sea, no es tanto, se cambia el enfoque a que no aumentar la productividad o la producción en un ámbito determinado en un territorio, sino cómo hacer que las personas desarrollen todo su potencial, todas sus capacidades, y eso incluye también su bienestar social, económico y de salud, para poder, ¿no?, realmente poder contribuir a esa producción de otra forma. Este enfoque de desarrollo humano y también se filtra en el cambio de enfoque que venía trabajando internacional, que era un enfoque que se llamaba de mujeres en el desarrollo, a otro que se llama de enfoque de género en el desarrollo. ¿Qué significa esto? Básicamente, y es una cosa muy sencilla y también de alguna forma lo ha explicado Antonio y lo ha mencionado también María al principio, se pone el análisis de género en el centro. ¿Qué significa esto? Significa que hay una asunción de que las relaciones de género son procesos complejos e inestables y que las relaciones de género lo inundan todo, que es muy difícil encontrar a día de hoy una situación social en la que para saber cómo están las mujeres y hombres no tengamos que acudir al género, ¿no? Que como bien ha explicado Antonio anteriormente, se refiere a esos comportamientos, actitudes, todas esas prácticas sociales y culturales con las que aprendemos, con las que nos socializamos y que se arraigan en el hecho de que seamos hombres y mujeres, ¿no? De ahí la diferenciación entre sexo y género.
Otro tema es que el género es un término relacional, o sea, siempre vamos a hablar de género porque estamos comparando la situación de las mujeres con la de los hombres. Pero no es un tema innato ni es un tema identitario, sino que es un tema que nos pone en relación con el conjunto de la sociedad y en este caso con los hombres. Igual que decíamos que la perspectiva de género es una herramienta porque se apoya en el género como categoría analítica construida. Uno de los aportes fundamentales del feminismo es incluir la categoría de género para analizar esas diferencias sociales entre mujeres y hombres que están basadas en las diferencias sexuales, pero que luego se amplifican por el hecho de que, de que en la sociedad se reproducen ciertos comportamientos y ciertas actitudes que hacen que se vea de forma inferior a las mujeres en función con los hombres, ¿no? Entonces, con este punto del análisis de género en el centro, retomo otra vez lo que os decía del enfoque de mujer en el desarrollo y su evolución a enfoque de género en el desarrollo, que está, que impregna de alguna forma esta plataforma de Beijing. ¿Cuál era el enfoque de mujer en el desarrollo? Para decirlo así rápido y sencillo, las mujeres tenían un problema, vamos a solucionar ese problema con las mujeres, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer con ellas, ¿no? Entonces, suena así un poco mal, lo explica un poquito mejor en este cuadro. El enfoque de mujer en el desarrollo lo que hace es analizar primero, ¿no?, la situación de las mujeres en el estudio de sus roles y actividades, ¿no? Se parte de un diagnóstico, se confirma que efectivamente las mujeres pues, sufren más pobreza, violencia, etc. Y entonces lo que queremos es resolver la marginación de las mujeres del proceso de desarrollo. ¿Cómo? Hacemos visible e incrementamos su participación en todo el proceso de desarrollo y en la economía. ¿Con qué? Con proyectos e iniciativas específicas que las ayuden a incorporarse a sectores productivos, a acceso a recursos como la tierra, el empleo y los ingresos. O sea, es un enfoque en el que de alguna forma nos centramos en las mujeres. ¿Cómo cambia eso al enfoque de género del desarrollo incorporando lo que decíamos, la categoría de género como categoría de análisis central? Pues primero, obviamente, de nuevo hacemos un diagnóstico e indagamos en las relaciones y sobre todo en las tensiones que experimentan hombres y mujeres por el mero hecho de que son hombres y mujeres, es decir, diferentes biológicamente. En todas las sociedades, además, vemos que hay relaciones jerárquicas de poder entre hombres y mujeres, ¿no? Y sabemos dónde están los hombres y dónde están las mujeres. Las mujeres están en una situación desfavorable respecto al hombre para formarse, para realmente poder desarrollar sus capacidades y su desempeño, que es de nuevo, ¿no?, lo que enlazamos con este enfoque de desarrollo que os decía del desarrollo humano, en el que decía ¿no?, que realmente lo que tenemos es que trabajar para desarrollar lo máximo posible las capacidades de las personas. Ya termino haciendo un poco el resumen, ¿no?, para que entendáis que la plataforma de Beijing, y eso en el texto lo podéis leer y acudir cuando queráis, y es muy interesante que lo hagáis, pero es interesante ver cómo en esa plataforma ya se cristaliza un marco de análisis de intervención en temas de género que llega hasta hoy, ¿no? Y que es el solamente mirar a las mujeres, en este enfoque que hablamos de mujeres en el desarrollo, en el que trabajamos por favorecer la equidad, la eficiencia, los recursos, por combatir la pobreza de las mujeres, cómo eso, incorporando el empoderamiento de, oye, lo que hay que hacer a las mujeres es darles recursos, darles capacidades para que realmente puedan estar en igualdad de condiciones, entramos en este nuevo enfoque de género en el desarrollo, que es el que impregna de alguna forma la plataforma de Beijing, y a partir de ahí todas las actuaciones que se hacen, por ejemplo, en materias de cooperación y desarrollo, de cooperación internacional y desarrollo, y que lo que hacen es, ¿no?, desarrollar esta herramienta que es la transversalidad de la perspectiva de género, que a día de hoy seguimos teniendo. Por ejemplo, en España, lo explica muy bien Antonio, tenemos ley de violencia de género, tenemos una ley de igualdad, pero también tenemos principios básicos y ámbitos de actuación en todas las leyes, porque el género está transversalizado en todas las iniciativas públicas y políticas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que ha aportado la plataforma de Beijing. Termino con un mensaje positivo y creo que también en este ámbito es necesario, que es verdad que el feminismo ahora está viviendo un momento que no había vivido hasta ahora, ¿no? Hemos tenido muchas olas en el feminismo, muchos momentos diferentes, pero creo que ahora es importante, ¿no? He puesto aquí algunas fotos que me han resultado más representativas de la manifestación que hubo hace 2 años por el 8 de marzo en Madrid, las manifestaciones que hemos vivido aquí en España denunciando el caso de La Manada,
pasada, el Me Too, ¿no? Este movimiento a nivel internacional que tanto ha movido y tanto sigue moviendo, el Pacto de Estado que se firmó hace 2 años también contra la violencia de género para seguir trabajando, ¿no? Y completar todas las actuaciones que siguen haciendo falta en materia de violencia de género, violencia sexual, ¿no? He puesto también a Chimamanda Ngozi Adichie con su libro ¿no? Que yo creo que a lo mejor hace 10 años, ¿no? Y a lo mejor ahora Inés lo confirma, a las feministas parecía imposible que de pronto pudiera haber ¿no? que un libro que se llamara específicamente, no explícitamente todas deberíamos ser feministas fuera un bestseller, ¿no? Y aquí lo tenemos. He puesto también el ejemplo de Jacinda Ardern como una política, ¿no? Que realmente hace una política que en muchos casos es muy diferente a la política a la que estamos acostumbrados y tiene éxito. Y bueno, y luego toda la ficción, ¿no? En este caso he puesto Big Little Lies, pero hay otras muchas series y cada vez más y películas, obras de teatro, etcétera, que están protagonizadas por mujeres que representan otros estereotipos. Entonces, era por terminar con un mensaje un poquito optimista en ese sentido. Y nada, muchas gracias por invitarme y paso la palabra a la siguiente. Aquí. Genial, pues muchas gracias Beatriz por tu ponencia, y como tampoco vamos muy bien de tiempo, no quiero quitarle más su espacio a Inés, y como Beatriz ya le ha dado paso, pues estupendo, Inés, cuando quieras. De acuerdo, pues en primer lugar, buenas tardes a todas y todos, y agradeceros mucho al equipo Europa como grupo de jóvenes verdaderamente interesado en hacer progresar los principios y los valores europeos en los que la lucha contra la violencia de género y la celebración del 25 de noviembre como día, digamos, para hacer balance y lanzar, digamos, el movimiento y las nuevas medidas hacia adelante, pues la verdad es que os honra. Y yo como, digamos, como antigua feminista, he de decir que cada uno de estos testimonios, cada una de las ponencias que hoy aquí se han planteado, no solamente me enseñan, y he aprendido de cada una de ellas, a pesar, digamos, de la edad y de estar siempre con las antenas abiertas, sino que además me consuelan el hecho de que digamos, esto es una carrera, el feminismo, la lucha por los derechos iguales entre hombres y mujeres, es una carrera de relevos, y es tan importante el que haya jóvenes que tomen, digamos, ahora ese relevo con nuevas ideas, con nuevos planteamientos, con nuevas polémicas, porque también las hay, siempre las ha habido en el movimiento feminista, y por lo tanto os lo agradezco mucho. Bueno, yo solamente decir poquitas cosas en relación, sobre todo después de las presentaciones que se han hecho tan buenas, yo simplemente hablar de los niveles, del nivel europeo, que es, digamos, un nivel más en cuanto a instrumentos, a buenas prácticas, a financiación y a marco, digamos, también de debate para seguir luchando y profundizando en la lucha contra la violencia contra las mujeres. En Europa, en la Unión Europea, ha sido siempre muy complicado crecer en lo que son instrumentos legales, es decir, aquellos que nos dan seguridad jurídica, que nos impulsan, son las plataformas más firmes, en cierta manera, para seguir avanzando, porque establecen marcos que tienen después que ser seguidos por las leyes nacionales, regionales, etcétera, y por lo tanto los Estados miembros, en lo que es la construcción europea, uno de los hándicaps, de las, digamos, carencias, ha sido que el pilar social, siempre los Estados miembros han sido muy suyos en el sentido de preservar. No por razones, digamos, negativas en principio, sino al revés. Aquellos que iban mejor tenían miedo que el hecho de armonizar determinadas leyes sociales pudieran ir hacia abajo y no hacia arriba. Y eso, una vez más, nos ha perjudicado en lo que es el avance para las mujeres. Pero he de decir que poco a poco, y las mujeres además, como llevamos muchos años procurando, como muy bien habéis explicado quienes me habéis precedido, buscando las pequeñas ranuras, los huecos por los cuales hacer palanca para poder seguir, digamos, avanzando, pues en el ámbito europeo hemos ido avanzando poquito a poco en aquellos instrumentos, digamos, menos obligatorios, como podían ser los programas de apoyo a la sensibilización,
a la sociedad civil que defiende a las mujeres, a aquellas que ayudan con el consejo legal, a la formación de jueces, de policías, de todos los ámbitos, digamos, de la protección, digamos, las casas de acogida para mujeres víctimas de violencia y sus niños, en fin, que ha habido, digamos, una parte de apoyo en función de los valores que se habían, digamos, que venían ya de lo que son los derechos de igualdad, del derecho universal, pero que encontraron en el año 2011 en el Convenio de Estambul que firmaron, digamos, que han firmado ya todos los Estados miembros, pero no lo han ratificado todos, porque una cosa es firmar, que es, digamos, un primer reconocimiento, pero entre la firma y la ratificación está, digamos, la clave del asunto y, evidentemente, en la ratificación todavía hay algunos Estados miembros, hay hasta ahora de los 27 que somos, 21 han ratificado, pero faltan algunos pues, de los nuevos Estados miembros, aquellos que tienen más reticencias, algunos de ellos incluso que están negando o intentando dar marcha atrás, como puede ser el caso de Polonia, que lo habéis visto estos días. Este 25 de noviembre hemos hecho unas acciones especiales para ayudar a las mujeres polacas que están en un punto crítico de volver hacia atrás, incluso que el gobierno polaco, que es de extrema derecha, está intentando, digamos, quitar su firma incluso del Convenio de Estambul, es decir, que estamos incluso con esa sensibilidad de que la lucha por la igualdad de las mujeres nunca puede cesar, siempre tenemos que estar pendientes porque en el momento en el que se rebaja un poco la tensión encuentras que hay marcha atrás. Entonces, la Unión Europea históricamente ha trabajado mediante financiación, el programa Daphne y los que han venido después. Actualmente, como bien explicó Beatriz, la idea ha sido la de hacer esa transversalidad, es decir, que no fuera un programica en el Fondo Social, por ejemplo, etcétera, sino que la obligación de evaluar el impacto de cada programa europeo sobre los valores, digamos, en favor de las mujeres, de favor de la igualdad, fuera también transversal, el mainstreaming famoso que decimos, ¿no? Bueno, pues actualmente en todos los fondos, en todo el presupuesto se plantea y tienen obligación, y en el Parlamento Europeo se exige que se evalúe de qué manera impacta las distintas decisiones sobre los avances en igualdad para las mujeres. Los programas pues, de financiación y de buenas prácticas, es decir, el organizar redes para que los buenos ejemplos, históricamente los países nórdicos han sido países muy igualitarios, muy avanzados en los aspectos sociales, es decir, los aspectos de empleo y en los aspectos, digamos, de lo que es de puertas de casa para afuera, es decir, todo lo que es el empleo, el mundo económico, etcétera, pero de casa para adentro, en función también de pues, la religión luterana, etcétera. Hemos tenido problemas y se sigue teniendo problemas, ellas mismas lo reconocen, en medir la violencia de género dentro, digamos, de puertas para adentro, lo que es, digamos, en el ámbito familiar. De hecho, todavía a nivel europeo estamos impulsando que los datos sean fiables, sean comparables. Y nos encontramos, por ejemplo, cuando la Ley Integral de Igualdad del 2004, España, nos encontramos, digamos, cuando fuimos a Bruselas, porque ese año, digamos, además pues, de ganar José Luis Rodríguez Zapatero, también en Europa tuvimos la opción y en ese momento yo me incorporé a Bruselas, pues con gran sorpresa nuestra nos encontramos con que esa ley integral era más avanzada que incluso aquellas, la francesa o las suecas, sobre las que habíamos trabajado. ¿Por qué? Pues porque en los países del sur el hecho, digamos, de reconocer, de ser más sensibles a lo que es la crítica de la cultura machista, ha hecho que seamos más exigentes con los instrumentos para evaluar los avances o los retrocesos y para dar los datos, es decir, para dar una buena definición de lo que es violencia de género, violencia contra las mujeres y contra sus hijos, porque ahora ya, digamos, es un segundo nivel también, todos los marcos legales y el aparato de protección y de ayuda que necesitan las mujeres. Y nos encontramos con que a nivel europeo en ese momento no había ni datos. Y de hecho hay países, yo que vivo una parte de mi tiempo en Alemania, pues en Alemania no existen datos, todavía datos fiables
en cuanto a los asesinatos de mujeres. Es decir, todavía hay una parte que quedan dentro de lo que es homicidio o, digamos, o la famosa violencia doméstica, ¿no? Que nos quieren volver otra vez a integrar. Entonces, ahora mismo estamos también en esa parte de instrumentos, de por una parte apoyo financiero, programas, proyectos transversales para sensibilizar, cambiar estereotipos, formar, etcétera. Otra parte que es los datos, es decir, que todavía a nivel europeo para los 27 Estados miembros actuales no hay datos todavía buenos en cuanto a buenas definiciones y en cuanto a la comparabilidad, y en eso estamos. Y también ya digamos lo que son los instrumentos puramente legales, es decir, los instrumentos que decimos fuertes, las directivas. Ahora mismo tenemos, digamos, como se ha dicho, el marco es el Convenio de Estambul, que se firma a partir de 2011, todos lo han firmado, pero faltan todavía 5 Estados miembros para ratificarlo, con lo cual todavía hay que hacer ese trabajo de convicción y con esos riesgos que hay de que alguno todavía vaya hacia atrás. Y luego 2 directivas fundamentales que no son directivas explícitamente para la lucha contra la violencia de mujer, porque, como he dicho, lo que es el pilar social todavía, y eso en la conferencia por el futuro de Europa que se celebrará, esperemos que en el año 2023, habrá que prepararse y, por lo tanto, las jóvenes que estáis ahora trabajando sobre ello, os animo porque habrá que preparar de manera que en los cambios que pueda haber una base legal fuerte para la violencia, para luchar contra la violencia de género, contra la violencia contra las mujeres. De momento hay 2 directivas, la de trata, la lucha de trata contra las personas, donde hemos podido trabajar fuerte para incluir el tema de la explotación sexual de las mujeres y todo lo que conlleva la violencia para estas mujeres que además tienen, digamos, una doble o hasta triple carga. Y, por otro lado, la directiva en relación con las víctimas de todo tipo de violencia y, por supuesto, también la violencia de género, que conlleva además la orden de poder perseguir a los maltratadores a través de, digamos, transfronterizamente. Bueno, pues son esos dos instrumentos todavía. Os parecerá extraño que no haya, digamos, más instrumentos, y es precisamente por eso, porque todavía los Estados miembros tienen muchas dificultades por las diversidades y por ser ámbitos muy sensibles en lo que es la cultura, la religión, etcétera, donde todavía no se ha conseguido avanzar de manera fundamental. Por eso todo lo que va a ser la preparación, el año 2021, la presidencia portuguesa ya nos ha dicho que habrá una conferencia para celebrar los 10 años del Convenio de Estambul. Será un momento fuerte para hacer un buen balance y ver qué instrumentos necesitamos a nivel europeo, y la conferencia por el futuro de Europa 2 años más tarde, que nos dará una oportunidad, espero, para dar una base legal sólida para poder avanzar instrumentos donde los datos sean comparables y sean, digamos, fiables y buenos, y los instrumentos legales, los instrumentos, digamos, que puedan obligar en la cascada, digamos, en la legislación nacional, aquellos que no tienen todavía planes nacionales o leyes, etcétera, pues que podamos dar una base legal. De momento lo dejo aquí y estoy dispuesta a las preguntas. Muchísimas gracias. Creo que todos compartimos que ha sido una ponencia extraordinaria. Ha dejado muchísimos temas, yo estaba aquí apuntando y pues da un paso excelente para el debate ahora y las preguntas que han ido surgiendo. Así que, bueno, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a intentar resolverlas y comentar todo lo que queráis, o incluso comentarios entre las distintas ponencias, lo que queráis. Así que a ver si os puedo añadir. Activad los micrófonos, que me parece que no están todos activados, y así podemos participar. Vale. Pues, Ricardo, creo que has estado tú mirando las preguntas. Si te parece, o empiezo yo con la primera que he visto por aquí. La pongo en pantalla. Marisol Gómez Sánchez nos preguntaba
bueno, especialmente para Beatriz, que si consideraríamos que la plataforma de Beijing sigue teniendo un efecto ahora mismo, lo podríamos extrapolar a qué efectos supuso y sigue suponiendo la plataforma de Beijing. Beatriz, puedes contestar o cualquiera de los ponentes. Sí, bueno, yo creo que tanto Beijing como el convenio de Estambul están, creo que, más vigentes que nunca. Yo creo que quizás en el caso de la plataforma de Beijing, lo que yo he comentado específicamente con la perspectiva de género es una herramienta que se sigue utilizando y que se va a seguir utilizando porque ¿no? Ha demostrado su eficacia a la hora de medir actuaciones y cualquier tipo de mujeres. O sea, y luego también Beijing, ¿no? En este caso, luego se ha ido revisando en conferencias posteriores, ¿no? Que se han hecho a los 5 años, a los 10 años, o sea, se sigue revisando todo lo que se hizo en esa conferencia porque desde luego que marcó un hito por muchos temas, pero entre otros a los que os he comentado que tienen que ver con la perspectiva de género de forma transversal y el empoderamiento. O sea, que creo que sigue siendo entre los movimientos feministas, las asociaciones y a nivel también político sigue siendo una referencia muy viva. Sí, si me permitís, yo solamente añadiría que yo creo que hija de la plataforma es en parte el hecho de que de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, ahora mismo que forman parte, digamos, un poco de la plataforma de futuro, por así decirlo, siglo XXI, yo creo que no es ajena la plataforma de Beijing para que el número 5 sea el de igualdad de género, eso está claro, pero que también transversalmente permea el resto, ¿no? Los otros 16. Yo creo que es gracias a la plataforma y a la vigencia de la sociedad civil a raíz de esa plataforma como se ha conseguido que de los 17, digamos, uno, el quinto, sea desde luego la igualdad y permee los otros. Vale, pues pasamos a la siguiente pregunta. Ana Navarrez nos preguntaba para María Torres, creo que era una cuestión más bien de datos y bueno, de la aportación que tengas que hacer, María, acerca de la trata la trata en violencia de género aquí en España, si sabes cuántas personas podemos estar hablando, cifras y tu perspectiva. Creo que estás silenciada, María, no te escuchamos. Perdón. Eres la primera. Muchísimas gracias, Ana, por la pregunta. Y la respuesta simple sería decir de que hay alrededor, se estima, de 100.000 personas, 100.000 mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. Pero realmente la diferencia concluye en dónde está el límite de la trata y de la prostitución libre. Y en todo ese campo hay, como siempre, unos grises que abarcan pues mucho contenido ideológico y depende de lo que consideremos voluntad. Es decir, para mí la voluntad no es que si yo tuviera otra alternativa laboral, no escogería la prostitución. Para mí eso también entra dentro del no consentimiento, pero no se considera en términos legales trata y por tanto hay unas 100.000 personas a día de hoy que están siendo tratadas por proxenetas. Y también es verdad que, sobre todo en España, al no tener demasiadas fuentes y registros y demás, ahora mismo estamos iniciando en nuestro proyecto un intento de validación de datos de todo esto que estamos contando, así que a ver si en breve o en estos años puedo daros datos verdaderamente fiables, pero ahora mismo son estimaciones y tienen una carga ideológica también. Sí, bueno, ahí veíamos lo que comentaba Inés de la importancia también de trabajar con los datos, con estadísticas fiables y comparables, ¿no? Pues justo, Inés, para ti, la siguiente pregunta también de Ana Navarrez nos preguntaba ¿por qué esta tendencia a juntar la violencia de género con violencia doméstica o asesinatos en general, ya no solo en España, pero en Alemania, como usted comentaba? Sí, bueno, porque, digamos, venimos de un origen en el que la violencia específica por el hecho de ser mujer no se tenía en cuenta. Es decir, en el histórico a las mujeres las maltrataban y las mataban
dentro de la familia, por no hablar ya de las niñas, ¿no? Como se ha dicho también, yo creo que lo ha comentado María, ¿no? Sí, María, me parece que era el tema de la infancia, ¿no? O sea, de los crímenes, digamos, contra las niñas también que se cometen dentro de la familia. Entonces, bueno, pues en principio es que ni siquiera existía, ¿eh? Es decir, al no haber definición, si no hay definición, pues simplemente no existe. Se trataban como homicidios, ¿no? Lo ha comentado también el Antonio, el abogado, pues ha dicho, la mujer cuando estaba harta de que le dieran palizas, iba al puesto de la Guardia Civil y le animaban a volver y a hacer las paces con su marido. Es decir, que había esa, y no sé, digamos, porque no había, fruto de la lucha feminista, no había la conciencia de que el hecho de ser mujer genera ya un peligro, un riesgo, por así decirlo, de que pues no puedes ir tranquila de noche de vuelta a casa, de que en el seno de la familia el estereotipo machista hace que, digamos, el hombre en un momento determinado o en varios momentos o siempre o como sea está convencido de que tiene el derecho, digamos, de usar la violencia contra la mujer, etcétera. Es decir, que en ese estereotipo. Entonces, el hecho, digamos, ahora mismo es que hemos conseguido, que es la lucha, digamos, de las mujeres y de los hombres que también son conscientes y ayudan, hemos conseguido que haya una definición clara de violencia de género, con lo cual sacamos, explicitamos, damos cifras que, como digo, ni siquiera son al 100% fiables. ¿Por qué? Pues porque queda todavía mucho por descifrar, qué crímenes, que las mujeres se atrevan, es decir, que no tengan miedo en denunciar, con las consecuencias que ello trae. Por ejemplo, se ha visto ahora con la pandemia. La pandemia ha sido uno de los ámbitos en los que nos hemos encontrado con que en el momento en que la mujer tenía confinamiento junto con el maltratador, no se atrevía, digamos, a llamar o llamaba de extranjis, o lo que han crecido ha sido las denuncias de los vecinos, de los amigos, porque la mujer ha estado en una situación peor, porque estaba, digamos, en una situación peor. Entonces, ahora mismo, esa es, digamos, el salto cualitativo, el que a partir de la definición de violencia de género, que es por el hecho de ser mujeres o de ser niñas, conseguimos separar las cifras y poder investigar, denunciar, curar, por así decirlo, digamos, combatir los estereotipos machistas, patriarcales, para evitar precisamente esa violencia contra las mujeres, que en términos estadísticos es brutalmente mucho mayor, ¿no? Pues ahora, siguiendo con el tema de los datos y de la estadística, vamos a pasar a la pregunta de Julia. No os preocupéis, Iguace y Nerea, que vuestras preguntas van a salir después, pero esta pregunta está relacionada con los datos estadísticos, con el tema que estamos hablando. Así que Julia pregunta, yo quería preguntarle a Inés cuál es la razón de que no haya datos fiables a nivel nacional o europeo sobre violencia de género. Sí, bueno, a nivel nacional, ahora mismo España es de los países que a raíz precisamente de la ley integral y de todo el trabajo que han hecho las asociaciones de mujeres, los abogados, como Antonio que hemos visto antes, la policía, sensibilizándose, informando, etcétera, es de los países donde tenemos más avanzado, cosa que a nosotras, bueno, primero era orgullo, pero luego era un poco de pasmo, ¿no? Porque nosotras siempre habíamos mirado hacia el norte de Europa para ver, digamos, la estadística. Bueno, pues somos donde se ha trabajado más digamos, el tener acceso a mejores cifras y mejores datos estadísticos. A nivel europeo, pues porque estamos en una situación en la que, como decía, por cultura luterana mayormente, es que no tenían, digamos, ni definición. Aquello que pasaba dentro de la casa simplemente se firmaba como homicidio en el caso que la mujer hubiera muerto, o simplemente, digamos, como violencia doméstica. No había, ahora mismo en Alemania creo que es el segundo año en el que el Observatorio para la Violencia de la Mujer, digamos, porque se han puesto los partidos las pilas y porque se han dado cuenta que ahora mismo las cifras son enormes, porque hay pues una violencia muy grande, sobre todo porque no se ha identificado y no se está tratando, pues ahora mismo digamos el compromiso de la nueva comisaria para la igualdad, la señora Dalí,
es precisamente que Eurostat establezca digamos, la base para que todos los datos en todos los estados, todos los estados miembros sean de calidad, sean fiables y sean comparables. Y en eso es un trabajo, ya digo, en Europa siempre estamos en trabajo, así que es trabajo para futuras estadísticas, para futuros sociólogas, etcétera, ¿no? Realmente es un avance fundamental para poder avanzar en las buenas políticas, porque si no tienes un buen diagnóstico es difícil poder curar esa enfermedad, ¿no? Pues ese es una de las razones, es que no había una definición común y por lo tanto los datos, cada uno lo daba los datos como le venía bien. Vale, y pasando un poco, bueno, o volviendo también a la cuestión de un debate conceptual o más allá de lo conceptual, Iguacel, perdón si no lo he pronunciado correctamente, nos hablaba de una cuestión que ella considera casi de opinión personal, un poco pues controvertida, y preguntaba qué opinan al respecto. Con la reciente propuesta de ley trans se habla de una equiparación o superación del género con respecto al sexo en términos legales, derivando en un posible borrado de mujeres, y pedían vuestra opinión. A mí me gustaría intervenir, ya que yo también empecé un poco también el tema, lo mencioné así por encima. Yo para mí creo que no es incompatible en absoluto la legislación vigente con la ley trans actual, porque a pesar de que, o sea, al tener un rol de género no significa que la mujer, o sea, significa que las personas trans tienen el rol de género asociado a la mujer, por tanto, entran dentro de la definición perfectamente y no hay yo no veo el problema por el tema de la diferencia entre sexo y género o sexo arraigado a lo biológico, etcétera. Yo creo que se contempla igualmente. Entonces, esa es mi opinión. Yo querría... Sí. Yo, bueno, seguramente diréis por la edad y estoy dispuesta a aceptarlo. Yo, sin embargo, tengo muchas dudas. En el histórico, y sobre todo siendo militante de sindicato y de partido, me ha tocado vivir porque he echado la pelea de las cuotas, de la presencia de mujeres, de los organismos específicos para la igualdad, etcétera. He visto siempre con simpatía en cuanto que son luchas de solidaridad, pues cuando, digamos, la parte LGTBI nos la metían siempre en el, aquí venga, digamos, a lo que era el Comité de Mujeres, a la Secretaría de Mujer, siempre estábamos allí, digamos, pues venga, ¿verdad? Bueno, yo lo veía en principio con simpatía porque siempre he estado a favor de las luchas de las minorías que se tienen que abrir camino. Pero llegó un momento en el que nos hemos dado cuenta, sobre todo las que venimos de muchas luchas y de muchas penurias, de que se estaba utilizando, e incluso yo creo que en algún caso algunas compañeras, con toda la buena voluntad, yo no, vamos, de hecho estoy dispuesta a reconocer, si me convencen, como me han convencido otras de tantas cosas, si el día de mañana me convencen, pues estaré dispuesta a aceptarlo. Pero de momento sí que veo un riesgo importante porque están apareciendo nuevos temas muy controvertidos que acaban confrontando en el ámbito de las mujeres, no en el de los hombres, que digo yo, joder, pues que vayan a la Secretaría de los hombres, a la mayoría, y no donde todavía estamos intentando levantarnos para pelear, para conseguir instrumentos, como es, por ejemplo, el tema de vientres de alquiler. Como sabéis, que es que incluso en los propios organismos donde estamos las personas progresistas, pues nos hemos encontrado con unas batallas, que decía, vamos, es que encima, o sea, con todo lo que íbamos peleado, me toca ahora esta batalla. Esta batalla en el tema de prostitución también hay unos jeribeques que hay personas que dicen, no, esto es la libertad, cada una que haga con su cuerpo lo que quiera. Bueno, sí, cada una sí puede elegir, pero si es pobre, inmigrante sin papeles y explotada por un proxeneta, a ver qué libertad tiene. Entonces, yo en ese tema de trans soy todavía, digamos, enormemente prudente. Apoyo absolutamente la lucha, porque las minorías tienen absolutamente, y para eso está la evolución, pero en el ámbito de la lucha feminista encuentro que esos avances, en vez de encontrar su propio espacio, están abriendo debates en el ámbito de la lucha feminista que
que yo creo que no nos los merecemos, que es que cada uno ayude a los demás, pero que no se generen debates que paralizan y a veces hacen más difícil todavía la lucha feminista. Entonces, ahí yo todavía, es decir, me estudio cada una de las propuestas, apoyo a los compañeros y a las compañeras que están en esa lucha, lo he peleado en Bruselas, el reconocimiento de la gente joven que quiere operarse, porque estoy absolutamente, digamos, a favor, pero tengo, en cuanto al hecho de que al final en el cajón desastre estemos las mujeres y todo el resto, pues yo sigo pensando que las mujeres necesitamos todavía mucha lucha por delante y algunos debates pues deberían, digamos, hacerse en otro ámbito. Sí, Beatriz, adelante. Bueno, mi postura es muy parecida a la de Inés, o sea, en cuanto a compañeras de lucha está claro que no hay ningún enfrentamiento a ningún nivel. A nivel legislativo, y la ley de trans todavía no está, de hecho hasta, ¿no? Creo que fue la semana pasada cuando se cerró la recepción de alegaciones, de aportaciones a la construcción de la ley, que va a ser ahora. Creo que es importante, y también lo decía antes Inés, y tiene que ver con los datos, que antes de tomar cualquier medida legislativa se haga un buen diagnóstico, y creo que hay zonas oscuras y un poco que todavía no se han investigado bien, que tienen que ver, a mí me preocupa también, por ejemplo, el tema de menores, ¿no? De la autodeterminación en menores, de impacto de alguna de las medidas en el trabajo de intervención y de atención con mujeres víctimas de violencia de género y víctimas de violencia sexual. O sea, creo que igual que nosotras podemos como feministas acompañar la lucha LGTBIQ, por supuesto, creo que también en cualquier tipo de diseño de políticas y sobre todo una ley integral como la que se quiere hacer, una ley como la que se quiere hacer, también tiene que contar con las personas expertas en género que llevamos, ¿no?, muchos años trabajando, analizando cualquier tipo. Yo en la intervención ¿no? Habéis visto que he hablado específicamente del género como categoría, ¿no?, que aparece en esta evolución de los enfoques de solo me enfoco a las mujeres, analizo en el conjunto. Quizás el concepto género no se ha entendido bien o no se ha utilizado bien en algunos ámbitos, ¿no? El género es malo. El género a la desigualdad. Que nazcamos hombres o mujeres, que nos comportemos de una manera determinada o de otra, no es negativo, ¿no? O sea, no somos diferentes, pero la desigualdad viene por el género, por lo que nos han enseñado, por donde hemos sido socializados, y eso es lo que hay que combatir. Y lo que me parece es que la propuesta de la ley blinda ese concepto, ¿no? Y yo siempre utilizo esta metáfora porque creo que se puede entender el género como el petróleo, ¿no? Y es como si viniéramos ahora a hablar del medio ambiente y dijéramos que no, que el género a partir de ahora es la única energía que vamos a utilizar. Pero es petróleo, contamina y no hace bien, ¿no? Hay que buscar otras alternativas. Entonces creo que todavía hay un ámbito de explorar en el que podamos convivir actuaciones que tengan que ver con la desigualdad por razón de orientación sexual, por comportamientos, ¿no? Y que se abra la libertad realmente al desarrollo de la personalidad de los menores y que no seamos la sociedad a la que tengamos que encajonar a un chico que, ¿no?, exacto, estereotipo. Con cosas que hacen chicas, pues se hace cosas de chicas que eres chica, o sea, que no encajonemos en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que hay mucho trabajo por hacer. Mi postura es con Inés, ¿no? Creo que puede perjudicar una lucha de la de las mujeres, que todavía no está ni mucho menos finalizada, y aunque no tengamos todos los datos que recojan el 100% de la realidad, sabemos que las mujeres todavía sufrimos mucha violencia de todo tipo, mucha violencia machista, mucho asesinato, violaciones, agresiones, no solo durante nuestra vida, sino antes de nacer, por ejemplo, con el tema de los abortos selectivos. Los abortos selectivos, sí. Creo que todavía hay mucho por explicar. Pero, y me gustaría, ¿no?, y de hecho una de las aportaciones que hemos hecho a la ley ha sido eso, que se pueda hacer desde un marco constructivo y no desde un marco de oposición y enfrentamiento, porque no sería útil para nadie. Vale, estoy de acuerdo. Pues siguiendo esa mentalidad, Nerea pregunta, ¿qué medidas consideráis que son necesarias a nivel nacional o internacional para hacer más cambios en legislativos? Yo quizás
hay medidas, son necesarias medidas, ¿no? Pero creo que sobre todo lo que se hace falta son recursos. O sea, creo que tenemos una ley integral de violencia de género que es estupenda, realmente. Habría que hacer también de cómo ha funcionado desde el balance. 2004 hasta aquí, también teniendo en cuenta que durante 8 años el presupuesto de género se redujo hasta que volvieron, ¿no? Hasta que el gobierno del Partido Popular, o sea, que sabiendo un poco que ha habido una continuidad en la financiación y no solamente a servicios sociales, sino a organizaciones de mujeres, etcétera. Luego está el pacto de género, que también de nuevo vuelve a inyectar no solamente nuevas medidas, sino también dinero. O sea, creo que en general lo que hace falta es recursos, atención y voluntad política para que se implementen, porque creo que hay medidas y las hay muy buenas, y a nivel europeo también, ¿no? O sea, que realmente haya un compromiso por que eso sea una prioridad. Sí, bueno, yo lo he comentado en el nivel europeo solamente decir que necesitamos, de cara ahora a la conferencia por el futuro de Europa, que digamos que se ha lanzado el debate ya y que tendrá lugar en principio antes, se quiere que sea antes de las elecciones del 2024, sí que sería fundamental porque se está avanzando y la pandemia, con la crisis socioeconómica que conlleva, está haciendo que en Europa se den pasos que no se dieron en la crisis del 2008, es decir, que Europa, ya sabéis, por suerte o por desgracia, avanza mediante crisis, pues esta crisis lo que ha hecho ha sido abrir los ojos y los bolsillos también, porque como muy bien dice Beatriz aquí, si no hay bolsillo, ya todo se queda en la letra, pero no se implementa, pues se está planteando reforzar definitivamente el pilar social, es decir, una Europa de la salud, que hasta ahora era tabú, porque cada uno se hacía su salud como quería, una Europa del empleo, pues, y una Europa de la igualdad. Yo creo que desde lo que hemos planteado los ODS, que en cierta manera es un poco el marco global, y la posibilidad de revisar en el 2021 los 10 años del Convenio de Estambul, nos puede ayudar a que en la conferencia, y eso las que sois jóvenes y estáis además trabajando en investigación y en proposición, pues sería fundamental que en esa conferencia haya un espacio importante para consolidar una base legal para buenas directivas. De hecho, incluso hay un debate ahora en Europa que dice la ratificación del Convenio de Estambul, que estamos ahí echando el resto para que los 5 que quedan, lo ratifiquen, pues hay ya quien está diciendo que, mirad, que lo ratifiquen cuando quieran, pero lo que necesitamos ya es una directiva, es decir, ya es una ley eficiente que obligue en cascada a los Estados miembros a adoptar leyes nacionales, planes nacionales y presupuestos nacionales, ¿no? Entonces, yo creo que hay allí un ámbito, un espacio que a quienes estáis trabajando en ello os animo, porque yo creo que será muy importante dar esa base legal que ayude a dar mejores instrumentos. Sí, yo totalmente comparto la opinión de que lo importante sería eso, impedir estos retrocesos o intentar que estos retrocesos no sucedan, sobre todo por lo que hablábamos en el ámbito europeo, y directivas que sean vinculantes, claro, más allá de los convenios. Y bueno, quizás os daban las gracias por aquí desde el chat por todas las respuestas, y podemos, ya que estamos fuera de hora, terminar con la última pregunta, que yo creo que este tema ya ha salido y puede dejar a lo mejor un buen sabor de boca para finalizar, que es cómo influyen en el sistema educativo en las distintas etapas, o bueno, cómo podemos hacer para generar una cultura, bueno, en este caso contra la violencia de género. ¿Cuáles cambios consideráis necesarios de ahora en adelante para realizar? A mí me gustaría responder a esta pregunta. Yo creo que todo lo que queda por hacer en educación es muchísimo, sobre todo porque todo nuestro sistema educativo se basa en un modelo preindustrial y es bastante precario en cuanto a las condiciones del mercado a día de hoy. Pero en cuanto a la violencia de género, hay muchas cosas que introducir, desde la educación sexual sana hasta protocolos de actuación
claros dentro de los colegios e institutos para saber qué es lo que hay que hacer cuando se detecta un caso. Nos resulta súper habitual que los profesores no sepan abordar casos de violencia de género cuando se manifiestan no solo en el ámbito físico, sino en el verbal. Y yo creo que este tipo de apoyo es súper importante en todo lo que incluye la educación, desde los 3 añitos hasta los 17 que termina la educación obligatoria. Bueno, como obligatoria. Sí, Inés. Sí, yo quería añadir que, digamos, en lo que son los estudios de quienes han ido a lo mejor un poquito antes, por ejemplo, en Francia ha habido mucho trabajo y agradezco además a Javier porque en estos debates hay pocos, digamos, pocos chicos u hombres que se atrevan y por lo tanto le agradezco porque necesitamos también compañeros que ayuden en la lucha, si no estamos muy sólicas. Bueno, pues donde se plantea que cuando los niños y las niñas llegan a los 3 años a la obligatoria, por así decirlo, ya llegan con los estereotipos de casa. Es decir, que necesitamos mucha escuela de padres y madres. Además, porque es decir, en la escuela la pobre lo aguanta todo, pero que es que los medios de comunicación, la tele, los estereotipos de las redes sociales, en fin, hay tanta iconografía que te entra ya por los ojos, incluso antes de que empieces a hablar, que yo creo que la pelea, digamos, es un poco más amplia, ¿no? Es decir, está bien y es absolutamente, yo creo que el ámbito educativo está haciendo mucho más incluso de los recursos que tiene, y las maestras y los maestros ahí se pelean a diario con esos estereotipos, pero hay que hacer algo más. Es decir, la responsabilidad es social, es de toda la comunidad. No podemos dejar a los maestros y las maestras solos, digamos, ante el peligro, sino que hay que ampliar, es decir, hay que realmente es una responsabilidad social desde arriba hasta abajo y de abajo arriba. Y esa es un poco lo que decía Beatriz, hacen falta recursos. Sí, Beatriz, adelante. Bueno, yo por completar, ¿no? María ha hablado dentro de los centros educativos, ¿no? Inés también en las familias y todo lo que hay alrededor. Y yo creo que un pasito antes, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con la formación del profesorado en todos los niveles, en las universidades, en los másteres especializados, ¿no? Para dar clase en institutos, en centros de secundaria, creo que es muy importante que no esté de forma transversal, que impregne también el tema de elaboración de materiales para que no reproduzcan estereotipos sexistas, para que incluyan igualdad de género, para que incluyan en general cualquier tipo de inclusión, pero también la interseccional, ¿no? En la que se tengan en cuenta otro tipo de factores, de situaciones personales, sociales, etcétera, ¿no? O sea, que también hay que, todo lo que rodea un poquito, ¿no? Que viene antes, que es la formación, y todo lo que... Totalmente de acuerdo. Que trabajan a diario las chicas y los chicos, es súper importante que también estén en esa dirección. Bueno, pues con estas propuestas y un poco esperanzadoras de cara al futuro, yo creo que lo dejamos. Nos hemos pasado un poco del tiempo, pero es un debate interesantísimo y podríamos seguir otro día hablando de muchos temas más. Ya nos preparamos para el 8 de marzo, que seguro que también habrá más iniciativas. Muy bien. Por supuesto. Seguro. Está en la agenda. Así que nada, agradeceros a vosotras y por supuesto a Antonio también que se tuvo que ir y nada, por mí es todo. Muchas gracias a todos por el apoyo. Gracias. Oye, pues muchas gracias. Por supuesto. Ha sido un placer. Gracias por la invitación. Gracias a todas. Hasta luego. Hasta la próxima. Chao.